Bienvenidos al Centro de Estudios de Fundación Pacarina Yuya Yapar. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de vectores. En este video vamos a abordar el ejercicio de aplicación de las operaciones con vectores. Pero antes de ello, tenemos que recordar algunas ecuaciones que vamos a utilizar, como por ejemplo las ecuaciones para convertir entre formas de expresión. Recordemos que tenemos tres tipos de expresar un vector: coordenadas polares, coordenadas geográficas y coordenadas rectangulares. Para poder convertirlas entre ellas, vamos a utilizar las ecuaciones que les presento a continuación. ¿Quieres conocer un poco más de este tema? Te invito a que nos acompañes en el video 1 de este canal. También hemos realizado un resumen de las ecuaciones del video anterior. Es así que cuando vamos a multiplicar un vector por un escalar, tenemos la ecuación 5. Cuando vamos a utilizar el producto escalar, tenemos la ecuación 6 y también la ecuación 7. Recuerda estas ecuaciones para el ejercicio de aplicación que vamos a hacer a continuación. Vamos a tener operaciones con vectores. Para resolver los ejercicios de operaciones con vectores necesitamos plantearnos una estrategia de solución. Esta estrategia de solución es la siguiente. Primero, identificar el tipo de variables, los datos y las incógnitas del problema. Luego, identificar las formas de expresión de los diferentes vectores. Tercero, construir un esquema o un gráfico que represente de la mejor manera el fenómeno que estamos proponiendo en el ejercicio. Cuarto, dibujar los vectores en un sistema de referencia. Quinto, revisar la consistencia de las unidades de las constantes y de las variables. Y finalmente, evaluar los resultados finales. Es así que el problema nos dice lo siguiente. Dados los vectores C, 5 kilómetros, 23 grados, y D, 4 kilómetros, sur, 70 grados este, respectivamente, determinar. Literal A, 2 multiplicado por D menos el vector C. B, el producto escalar de C y D. Y C, el ángulo formado entre el vector C y el vector D. Primero, vamos a nuestra estrategia de solución. Lo que nos decía es que debemos identificar el tipo de variables, los datos y las incógnitas del problema. Es así que tenemos dos vectores, el vector C y el vector D. Tenemos que identificar el tipo de variables que tenemos. Es así que el vector C está expresado en coordenadas polares, mientras que el vector D está expresado en coordenadas geográficas. Recordemos que las coordenadas polares tienen rumbo y dirección, mientras que las coordenadas geográficas están expresadas por una magnitud y por un rumbo. Es así que tenemos sur 70 grados este. Además, los literales, el primero tendríamos que, para obtener la solución, tenemos que primero multiplicar el vector por un escalar y ese resultado hacerlo diferencia vectorial o resta de vectores. Luego, el literal B, tenemos que aplicar la teoría de producto escalar. Y finalmente, en el literal C también tenemos que aplicar la teoría del producto escalar. 2 nos dice identificar la forma de expresión del vector. Como sabíamos, el vector C está expresado en coordenadas polares y al saber que tiene 63 grados en su dirección, lo ubicamos en el primer cuadrante. Mientras que el vector D, que nos dice sur 70 grados este, está expresado en coordenadas geográficas y se encuentra en el cuarto cuadrante. Debemos convertir a coordenadas rectangulares y expresarlas en función de sus vectores base. Quiere decir que vamos a utilizar las ecuaciones 1, 2, 3 o 4 y para poder convertir las coordenadas polares en coordenadas rectangulares y las coordenadas geográficas también en coordenadas rectangulares.
Es así que las coordenadas rectangulares están compuestas por los componentes de X y Y de los dos vectores, mientras que los vectores base tienen también las componentes en X y Y, sin embargo están expresadas como Y y J. Tercero, vamos a construir un esquema o un gráfico que represente de la mejor manera el fenómeno propuesto en el ejercicio. Y también aquí vamos a dibujar los vectores en un sistema de referencia. Es por ello que primero vamos a definir una escala. Recuerda siempre que para dibujar o construir un esquema necesitamos definir una escala. ¿Por qué definimos la escala? Porque los vectores están expresados en kilómetros. Si nosotros queremos expresar un vector en una hoja de papel, no lo vamos a poder expresar en kilómetros. Es por eso que definimos una escala y decimos que 1 kilómetro equivale a 1 centímetro, que 1 centímetro sí lo podemos dibujar en una hoja de papel. Es así que dibujamos nuestro sistema de referencia. Recuerda que el sistema de referencia está conformado por el eje X y el eje Y. Aquí, como ustedes pueden ver, tenemos los cuatro cuadrantes: primero, segundo, tercero y cuarto. Como dijimos anteriormente, el vector C se encuentra en el primer cuadrante y el vector D se encuentra en el cuarto cuadrante. Recordemos también que cuando tenemos un sistema de referencia, podemos colocar los grados que representa cada uno de los ejes: X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo. Es así que X positivo representa 0 grados, Y positivo representa 90 grados, el X negativo los 180 y el Y negativo los 270 grados. Al dar una vuelta completa, vamos a representar 360 grados. Luego, vamos a ir a la resolución del ejercicio. Lo que nos decía es que debemos encontrar las componentes rectangulares del vector. Primero vamos a comenzar con el vector C. Quiere decir que vamos a transformar o convertir de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Recordemos que las coordenadas rectangulares tienen los componentes X y componente en Y. Para ello vamos a utilizar la ecuación 1 y 2. La ecuación 1 nos dice que es la magnitud del vector y vamos a obtener el coseno del ángulo de ese vector. Es así que reemplazando datos, vamos a obtener que la magnitud del vector C es 5 y el ángulo que forma el vector C con el eje X positivo es 63 grados. Cuando nosotros realizamos esta operación en nuestra calculadora, obtenemos que es 2.27 kilómetros. Ahora vamos a hacer lo respectivo en el componente Y de este vector. Sin embargo, como es el componente Y, vamos a utilizar la función trigonométrica seno del vector. Reemplazamos datos los mismos que hemos reemplazado para el componente X, que en este caso es la magnitud del vector C, 5, y el ángulo que forma el vector C con el eje X positivo es 63 grados. Obtenemos el resultado y es 4.46 kilómetros. Ahora, tenemos por un lado el componente X y por otro lado el componente Y. Tenemos que expresarlo como componentes rectangulares. Es así que vamos a colocar que el vector C en coordenadas rectangulares es 2.27 en X, 4.46 en Y. Y esto representan kilómetros. Pero además también tenemos que poner o expresar el vector en función de sus vectores base. Es así que a estos mismos componentes los vamos a colocar el Y y el J. Como ustedes recordarán, entre los dos no vamos a colocar el punto y coma como es en coordenadas rectangulares, sino que vamos a poner la suma, que es más. Nos quedaría 2.27Y más 4.46J en kilómetros. Ahora vamos a realizar el mismo proceso, pero para el vector D. Recordemos que el vector D está en coordenadas geográficas. No tenemos un método directo para convertir coordenadas rectangulares en coordenadas geográficas. Es así que debemos primero determinar cuál es el ángulo que nos está dando el vector, o sea, cambiando las componentes geográficas a componentes polares.
Por lo tanto, debemos encontrar primero el ángulo. Nos dice sur 70 grados este. Cuando nosotros dibujamos, tenemos el sur, el ángulo en rojo que ven aquí representa 70 y está dirigido hasta el este, porque es sur 70 grados este. Para encontrar este ángulo, lo que nosotros hemos realizado es como pueden ver en el eje Y negativo representa los 270 grados. A esos 270 grados le sumamos los 70 grados que está dirigiéndose el vector y obtenemos un ángulo total de 340 grados. Es así que al construir nuestras coordenadas polares tendríamos 4 kilómetros porque la magnitud no ha cambiado, pero sí su dirección, que es 340 grados. Ahora, vamos a utilizar también aquí las ecuaciones 1 y 2. ¿Por qué? Porque hemos utilizado estas ecuaciones para convertir coordenadas polares en coordenadas rectangulares. Es así que vamos a utilizar la magnitud del vector D, perdón, y vamos a sacar la función trigonométrica coseno del ángulo de 340 grados. Recuerden que no podemos utilizar el ángulo de 70 porque está en coordenadas geográficas. Al obtener el resultado nos da 3,76 kilómetros. Hacemos lo mismo para el componente Y. Sin embargo, ahora vamos a utilizar la función trigonométrica seno del ángulo. El ángulo que forma el vector D con el eje X positivo, que recuerden que es todo este ángulo. Así vamos a obtener menos 1,37 kilómetros. Cuando nosotros vemos las componentes tanto de X como de Y, también debemos tener una noción si es que los resultados son coherentes con lo que vamos obteniendo. En este caso serían coherentes ya que estamos en el cuadrante 4, donde la componente en X es positiva y la componente en Y debe ser negativa, que es lo que obtuvimos. Quiere decir que podemos continuar con nuestra resolución. Es así que vamos a expresar este vector en coordenadas rectangulares y nos quedaría que el vector D es 3,76, punto y coma, menos 1,37 kilómetros. Pero también debemos expresar este vector en función de sus vectores base. Es así que nos queda 3,76 en Y menos 1,37 en J. Una vez que hemos obtenido las coordenadas rectangulares tanto del vector D como del vector C, vamos a ir a lo que nos dice el literal A, que primero debemos aplicar el producto del vector por un escalar y luego una diferencia vectorial de ese resultado con el vector C. Primero utilizamos la ecuación 5, que nos dice que un escalar multiplicado por un vector nos da el escalar multiplicado por su componente en Y más el escalar multiplicado por su componente en Y y J. Es así que en este caso el escalar es 2 porque nos dice que 2 multiplica el vector D. Y tenemos el vector D expresado en sus vectores base y el vector C también expresado en sus vectores base. Al multiplicar el 2 por el vector D, obtenemos lo siguiente. 2, abro paréntesis y coloco el vector D en sus vectores base, que sería 3,76y menos 1,37j. Aquí lo que hago es distribuir el número 2, le multiplico por la componente en X y el número 2 le multiplico por la componente en Y, obteniendo así 7,52y menos 2,74j. Y he obtenido la primera parte de este literal. Sin embargo, nos dice que este resultado lo tenemos que restar al vector C. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar el resultado que nos salió del multiplicar un vector por el escalar y le vamos a restar el vector C, como lo tenemos expresado aquí. Es muy importante que en este caso mires que el signo menos está fuera del paréntesis, por lo que quiere decir que cuando destruyamos paréntesis tenemos que hacer sumar o multiplicar los signos. Es importante hacer eso. ¿Cómo lo vamos a ver aquí? El vector 2 por D nos queda igual porque no hemos cambiado nada de sus signos.
Sin embargo, el vector C, al ser negativo o tener una diferencia de vectores, sí van a cambiar sus signos. Es por eso que hacemos menos por más da menos y menos por más da menos. Ahora sí, una vez destruidos todos los paréntesis, vamos a utilizar los términos semejantes. Términos semejantes quieren decir que todos los i se suman o se restan con todos los i y todos los j lo mismo. Por lo tanto, el 7,52i vamos a restar con el 2,27i y el 2,74j lo restamos con el menos 4,46j. Es así que vamos a obtener 5,25i menos 7,20j. Y es así que hemos resuelto el primer literal, que nos decía que la multiplicación de un escalar por el vector y ese resultado restado de c nos va a dar el vector que podemos ver en amarillo. Ahora, para resolver el literal b, vamos a ocupar o vamos a recordar que tenemos el vector c y el vector d en función de sus vectores base. Quiere decir que están utilizando el i y el j. Vamos para esto a utilizar la ecuación d, que nos dice que es el producto escalar entre dos vectores. Recordemos que el producto escalar entre dos vectores nos debe dar de resultado un escalar, no un vector. Ya vamos a ver cómo lo resolvemos. Aquí vamos a hacer la demostración cuando vamos a hacer el producto escalar del vector c, que lo tenemos aquí, por el vector d, que lo tenemos en la parte que estoy señalando. Al hacer esto, vamos a utilizar también la propiedad distributiva. Quiere decir que el primer término del vector c lo vamos a multiplicar por el primer término de d y también por el segundo término de d. Y lo propio vamos a hacer con el segundo término de c, que lo vamos a distribuir o multiplicar por el primer término de d y también lo vamos a multiplicar por el segundo término de d. Es así que obteniendo estas multiplicaciones nos va a quedar lo siguiente. 2.27 por 3,76 nos da 8,54. Recordemos que aquí estamos también utilizando el producto escalar, pero de vectores unitarios. Quiere decir que la i le vamos a multiplicar por la i, como lo tenemos en este paréntesis. Además, vamos a multiplicar 2.27 por el 1,37. Nos da así menos 3,11. Y multiplicamos el i por el j, como lo podemos ver aquí. Más la siguiente multiplicación, que es el 4,46 por 3,76, que nos da de resultado 16,77, y multiplicamos el i por el j por el i. Y finalmente vamos a multiplicar el último término, que es 4,46 por menos 1,37, que nos da un resultado de menos 6,11. Y multiplicamos el j por la j. Como recordamos del anterior video, cuando nosotros utilizamos el producto escalar de dos vectores y sus unitarios son iguales, vamos a obtener el valor de 1. Si son diferentes, obtenemos un valor de 0. Es así que reemplazamos i por i nos da 1, i por j nos da 0, el j por el i nos da 0 y el j por el j nos da 1. Al multiplicar el 0 por estos, se van a anular. Es decir, que estos términos se anulan y lo único que nos queda es 8,54 menos 6,11. He hecho toda esta explicación para que ustedes miren cómo se aplica el producto escalar. Sin embargo, si es que nosotros hubiéramos aplicado directamente lo que nos dice la ecuación 7, que es la multiplicación del componente x por la multiplicación del componente x del d, más la componente y del vector c por la componente y del vector d, nos hubiera dado directamente este resultado. Al hacer esta resta, vamos a obtener que el producto escalar del vector c por el vector d nos da 2,43 kilómetros cuadrados, lo que es coherente porque recuerden ustedes que el producto escalar nos da de resultado un escalar o un número, no nos debía dar un vector. Ahora vamos a continuar con el literal C, que nos pide calcular el ángulo formado por el vector C y el vector D. Aquí también vamos a recordar
los vectores C y el vector D. Para ello vamos a utilizar la ecuación C, donde, como ustedes pueden ver, tenemos la función trigonométrica coseno del ángulo. Es así que vamos a plantear, tenemos en la ecuación 6 en función de los vectores A y B. Ahora vamos a plantear lo mismo, pero para los vectores C y B, que son los que nosotros tenemos. Es así que nos queda que el producto escalar de dos vectores, el C y el D, nos da el módulo del vector C multiplicado por el módulo del vector D y obteniendo la función trigonométrica coseno del ángulo. Ahora, de esta ecuación que ya obtuvimos en función de los vectores C y D, vamos a despejar el coseno o la función coseno del ángulo. Al hacer esto, al tener una multiplicación de vectores, de magnitudes de vectores, estos términos, como están multiplicando, van a pasar al otro lado a dividir. Es así que vamos a obtener el vector C, producto punto con el vector D, sobre la magnitud de C por la magnitud de D. Vamos ahora sí a reemplazar datos. Como recordaremos, en el literal B obtuvimos el producto punto entre C y D y obtuvimos que es 2,43 kilómetros cuadrados, mientras que la magnitud del vector C corresponde a 5 kilómetros y la magnitud del vector D corresponde a 4 kilómetros. Es así que multiplicamos 5 por 4. Al obtener esta multiplicación, vamos a obtener 20 kilómetros cuadrados. Como ustedes pueden notar, los kilómetros cuadrados, tanto en el numerador como en el denominador, se van a simplificar y nos va a quedar 2,43 dividido para 20. Vamos aquí a realizar esta división, 2,43 para 20, y nos da igual a 0,12. Es aquí que vamos a utilizar la función arccoseno del ángulo, o en este caso de 0,12, y vamos a obtener el ángulo que es 83,11 grados. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos encontrado en los diferentes literales. Es así que para el literal A obtuvimos un resultado de 5,25 y menos 7,20 J. He hecho esta tabla para que ustedes puedan mirar que cuando nosotros tenemos una suma o una resta, y en este caso tenemos el producto punto de un escalar por un vector, vamos a obtener de resultado un vector. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos el producto escalar de dos vectores, vamos a obtener como resultado un escalar, que en este caso sería 2,43 kilómetros cuadrados. Y finalmente, cuando vamos a encontrar el ángulo formado por dos vectores utilizando el producto punto o el producto escalar, vamos a obtenerlo en grados, que sería en este caso 83,11 grados. Es así que si quieres profundizar en estos temas, te dejamos las referencias bibliográficas. No olvides seguirnos en nuestro canal, los siguientes temas que vamos a abordar. Muchas gracias.